Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 27 de enero del 2025. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotras en su mesa política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y tal cual lo decíamos en el programa pasado, hoy vamos a hablar de lo que está significando ya para los derechos humanos de las mujeres, pues la llegada de Donald Trump en en este segundo periodo como presidente de los Estados Unidos. Y para eso, bueno, nuestras tres analistas, Angélica de la Peña, Marta Tagle, Alma Margarita Ceguera, bienvenidas, ¿cómo están? Buen lunes. Muy bien, muy bien. Pues entrémosle al tema, mi querida Angélica de la Peña. Tú nos decías la semana pasada que esto no lo podríamos dejar de lado. Habría que tomar la llegada de Donald Trump y analizar lo que esto significa en términos de democracia y en términos de derechos humanos también para las mujeres. ¿Cómo ves y qué estás leyendo ahora, mi querida Angélica de la Peña, con la llegada de Donald Trump? Bueno, pues muy rápido. Yo tengo sentimientos encontrados respecto de cómo estamos enfrentando en la llegada de Donald Trump, que sabíamos que era muy posible que ganara, y por lo tanto, como país, pues vamos a tener muchas repercusiones. Creo que es necesario hablar de que el Instituto Nacional de Migración nunca ha tenido una perspectiva de género, bueno, ni de derechos humanos. No hay nada que nos permita confiar en esta institución que ha sufrido reformas legislativas muy importantes, y ahora con la nueva disposición de repatriar a todas las personas que están en situación de migración irregular, que sancionan penalmente, por cierto, en Estados Unidos es muy diferente a México, que simplemente es una situación irregular, pero en Estados Unidos es una penalización que se hace contra las personas que entran de manera irregular, pero cada vez hay más mujeres y cada vez hay más niñas y niños no acompañados, y la respuesta que tenemos que dar como país a mí me preocupa. El Instituto Nacional de Migración, que se supone ya debía haber cambiado de director, sigue estando el mismo del sexenio pasado, y sabemos todas las broncas que se han vivido desde el que entran a México por la frontera sur, mujeres que son violadas, que son víctimas de trata de personas, las niñas igual. Es común conocer que hay reparto de pastillas, de las pastillas de un día después, las píldoras de un día después para evitar embarazos no deseados, que son derivados de violencia sexual contra estas migrantes, y yo no veo que haya una mirada para atender y visibilizar los problemas que viven y que van a vivir las mujeres en general de todas las edades. Y me parece que es en ese tema, tampoco lo veo por parte de nuestra en el caso de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, no veo que tampoco visibilice ese tipo de problemas que van a venir y que me parece deberían estar tomándose medidas para protegerlas. A ver, lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, que el gobierno mexicano está preparado para recibir a toda la población migrante, ¿no? Eso es lo que ha estado declarando la presidenta y creo que la crisis humanitaria que se viene en términos migratorios, lo decíamos también en el programa pasado, es de dimensiones que todavía realmente no se está aquilatando, mi querida Angélica de la Peña. ¿Sí? No se está aquilatando, y este llamado a la unidad que muchas personalidades de la oposición lo han dicho, sí, hay que sumarnos al llamado de unidad, pero me parece que, insisto, unidad cuando te han tratado con el garrote en la mano, cuando hemos dicho, sí, el Poder Judicial, hay el 30% de quienes están ahí son mujeres y a nadie le importó dejarlas sin trabajo, carreras de decenas de años para poder llegar a este tipo de encargos, cuando todavía faltaba mucho por avanzar en este trecho que resolviera la discriminación que sufren todavía en el Poder Judicial. Nadie dice que era perfecto, tenía muchos errores, pero bueno,
Frente a eso, los organismos constitucionales autónomos, que siempre la oposición ha dicho no es por ahí, y entonces después de que no se escucha a la oposición, después de que se llega con una votación aplastante, desconociendo las intervenciones, los razonamientos de la oposición, ahora resulta que se llama a la unidad frente a una situación muy compleja que ya se está venir, incluso de una magnitud de recesión económica tremendamente terrible. Esa es la realidad. A ver, Donald Trump significa varias cosas, mi querida Marta Tagle. No solamente es xenófobo, no solamente odia a los migrantes, es clarísimo que tiene un problema con la autonomía y la independencia de las mujeres. O sea, la amenaza, es una amenaza, yo te diría, es una amenaza para los derechos humanos de las mujeres, mi querida Marta Tagle. Sí, incluso me parece que analizando que el tipo de personas que optan por personas como Trump, ¿no? O sea, que votan por ellos en las elecciones o por Milei en Argentina, justamente estamos hablando de este tipo de personas que tienen machismo, misoginia, o sea, que sí están enojados, molestos con los avances de las mujeres, ¿no? Recientemente Milei en Davos incluso declaraba que va a ir contra la paridad y contra el aborto y contra todo lo que significa el que las mujeres hemos, lo que hemos avanzado, ¿no? Y digamos que este grupo de hombres tóxicos que están gobernando nuestra región, ¿no? Porque también Bukele está en esa misma de totalmente contra los derechos humanos y Trump, pues ahora se convierte, digamos, en el rey, en el patriarca de todos estos esfuerzos y con el poder económico y político que tiene Estados Unidos. Entonces sí me parece que además llega recargado, ¿no? Llega con este poder de tener los senadores suficientes, ¿no? Porque se hablaba mucho de que las órdenes ejecutivas pues todavía pueden ser impugnadas, que algunas tendrán que ser discutidas por el Congreso, la Corte, etcétera, pero también vemos cómo ha logrado, ¿no? Desde su anterior participación, pues influyó en la Corte y ahora teniendo un Senado más favorable y teniendo también una Cámara de Congresistas también favorable, pues es muy posible que muchas de estas órdenes ejecutivas que son muy lesivas para nuestro país de manera muy particular, el tema de la migración, el tema de la declaración de las organizaciones del crimen organizado como terroristas, ¿no? Implican sí una serie de cuestiones que van a venir afectando a nuestro país. Y sin embargo, también hay que señalar que tampoco es tonto, pues, porque el tema de los aranceles, que había venido amenazando con ellos, que todos los productos que llegaran de México tendrían un arancel de 25%, ese sí lo pospuso, pues porque sabe la implicación que eso tiene para la economía de Estados Unidos y todas las cadenas de producción en la que los productos mexicanos forman parte y, por supuesto, no se va a meter en eso, por lo menos ahora, pero lo está utilizando como un amago. Pero yo creo, yo sí sería o sea, yo sí me parece que ante el riesgo más allá del tema político, de cómo hemos visto que Morena ha venido avasallando y cómo ha tomado decisiones, creo que ante situaciones de riesgo como las que representa Trump, sí necesitamos hacer un frente común, pero no un frente común es dócil, sino justamente poniendo la necesidad y urgencia de un plan claro de lo que se va a hacer frente a lo que está sucediendo, porque me parece que se han escuchado propuestas por parte de la presidenta, pero todavía no queda claro exactamente en qué consiste este plan para atender el tema de la migración. Me parece que la mayor parte de las medidas tiene que ver con el retorno de personas mexicanas, pero poco se ha dicho de qué va a suceder con las personas que se regresen y con el anuncio ya de aplicar el programa desde Estados Unidos de quédate en México, es decir, de regresar a las personas de otros países a nuestro país. Poco se ha dicho que vamos a hacer frente a eso ante una crisis humanitaria donde no tenemos los refugios, ya vimos que son insuficientes, que no tenemos condiciones, que tenemos todavía un titular de migración que es xenófobo, en fin, todo lo que hemos visto que sucede, no hay un plan claro. Entonces, además sumándome totalmente a lo que decía Angélica, además ante la realidad muy difícil que atraviesan las mujeres migrantes, no vemos un proyecto claro. Entonces yo creo que sí hay que ir juntos, pero sí con una idea clara de un plan
y qué es lo que se va a hacer como país para atender las amenazas de un Trump como este que tenemos en su segunda era. La pregunta es, ¿juntos frente a qué o ante qué? Es decir, el llamado del Frente Común no está claro, o yo les pregunto, no lo tengo para, ¿frente a qué? O sea, ¿a dónde se cierran o frente a, no sé si me estoy explicando, ¿no? ¿Cuál es esa dimensión que habría que alertar para unirnos? ¿No? Siento que el llamado es unámonos, pero para defender qué o para hacer qué o no sé, creo que el llamado a la unidad no está clarificado hacia dónde o para qué o cuál es el objetivo, ¿no? Si quiere, recuperamos esta parte regresando de este corte. Vamos a ir a un corte de estación. Estamos en Mesa Política analizando precisamente los impactos que tiene Trump, no solamente para México, sino en la vida de las mujeres, en los derechos humanos de las mujeres y en el amplio espectro de los derechos humanos con Angélica de la Peña, Marta Tagle, Alma Margarita Oseguera. Estamos aquí en la Mesa Política, volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en Mesa Política y estamos hablando pues del impacto que tiene pues la llegada en este segundo periodo de Donald Trump para los derechos humanos en México, no solo de las poblaciones migrantes, sino también de las mujeres. Recuerden nuestro número en cabina 55 60 60. No es cierto, estoy dando el anterior, 55 35 08 47 61. Y también nuestras distintas redes sociales nos pueden encontrar a través ya sea de X o Facebook, en CIMAC Noticias. Mi querida Alma Margarita, ¿tú cómo estás mirando estos primeros días de Donald Trump y pues esto, los retos que tenemos enfrente como país, como nación, como población y este llamado a la unidad? Bueno, primeramente, encantada de estar con las tres, como siempre. Me parece que es muy pertinente la convocatoria a la unidad nacional. Coincido totalmente con lo que han dicho. Lo menciona muy claramente Angélica en relación pues ha habido toda una situación de mucha división al interior del país desde la administración anterior que se siguió promoviendo este tipo de diálogos entre las distintas fuerzas políticas. Entonces, esta convocatoria a la unidad nacional me parece que es muy necesario, pero también confrontó, digamos, los partidos políticos, confrontaron esta convocatoria después de habérseles negado el diálogo, la participación y la forma en cómo se han ido avanzando las reformas constitucionales que se hicieron, etcétera. En ese sentido, eh, pues ese llamado a la unidad, obviamente, que es no a estas políticas injerencistas y, por supuesto, la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de cabeza fría, pues es de la única manera. Solo que ella hace referencia solamente a algunas de las eh, órdenes ejecutivas que Trump señaló. Ella nada más recupera algunas y las otras pareciera que no le van a afectar a México y en realidad todas le afectan a México, bueno, al mundo entero, no solo a México. En ese sentido, me parece que se está minimizando el impacto. O sea, tenemos una crisis humanitaria, sí, de derechos humanos, sí es un discurso imperialista, políticas regresivas, por supuesto, la amenaza de los derechos humanos a las mujeres, desde luego. Sin embargo, también sabemos que hay una crisis alimentaria en el mundo y se refleja también con todo lo que tiene que ver con el agua. Y México no tiene la capacidad ni de fondos para atender a todas estas deportaciones multitudinarias que ya están rebasando pues los lugares donde se acostumbraban a quedar. Y el hecho eh, de activarse esta reinstauración de la política de quédate en México y responder con el México te abraza, ese México te abraza
es muy corto, o sea, no hay los recursos necesarios para dar respuesta a todo esto y a los peligros paralelos para las mujeres, para las familias, para las niñas y niños. Hay varias, no solamente es a ver, no Sí, solamente es la deportación masiva que pudiera llegar, sino lo que van a estar viviendo nuestros connacionales en Estados Unidos. La orden es que ningún lugar va a detener las redadas, las iglesias, las escuelas, etcétera. Que ahí me parece, Angélica de la Peña, que hay un reto para digamos, el sistema exterior mexicano en el país de Estados Unidos para acompañar a la población migrante que está en México. Y bueno, tú lo decías, a ver, las familias, las niñas, los niños, ¿qué va a pasar? Lo vimos en su momento como la separación de familias, es decir, frente a eso, ¿cuál es la dimensión que tú miras de la respuesta que tendría que dar el sistema exterior mexicano? Bueno, sabemos que que el canciller de la Fuente tuvo una reunión con todos las cónsules y los cónsules de México en Estados Unidos y tienen un plan que yo no sé en la realidad, en lo concreto, cómo puede dar los resultados que se esperan. Habrá que ver cómo lo están enfrentando en los siguientes días. Sé que ese plan que orientó a todos estos consulados mexicanos es de abrigar, atender, garantizar que hay una protección de todos y de todas las personas de México que lleguen a a los consulados y sean atendidos, resguardados y protegidos. Y sobre todo asesorados en sus derechos, ¿sí? Porque hay amenazas diferentes. Ya un juez federal le echó abajo uno de sus acuerdos que tiene que ver con ya no seguir reconociendo la nacionalidad de quienes hayan nacido en Estados Unidos, lo cual efectivamente contraviene la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Incluso ya está hablando de que posiblemente, como tiene más o menos un control en el Congreso norteamericano, pues a lo mejor la modificación, lo cual sería increíblemente negativo para la propia establishment jurídico de Estados Unidos, que siempre ha sido muy cuidadoso de no tocar ninguna de las enmiendas de su constitución, pues ahora querer hacerlo sí crea un problema grave que, a diferencia de México, me parece que eso va a ser detenido por los propios norteamericanos y norteamericanas. Es decir, me parece que ahí tiene un problema que va a tener que sopesar. Pero allí hay muchísimas personas, niñas, adolescentes que nacieron en Estados Unidos, que son sus madres son de origen mexicano, no solamente de otros países, sino yo creo que la población más alta es la de justamente nacionalidad mexicana, pues por la cercanía que tenemos históricamente con Estados Unidos. Empezando porque la mitad del país era de México, todavía en el siglo antepasado. Entonces, y hay una relación permanente con Estados Unidos por parte de mexicanas y mexicanos. Hay una gran cantidad de familias que están divididas y muchísimos viven allá, qué sé yo. Entonces, sí estamos ante una situación muy compleja que nos puede afectar. Ahora, estas directrices que ha dado el gobierno mexicano a sus consulados, yo no sé en los hechos cómo vaya a tener una repercusión, sobre todo si tomamos en consideración que López Obrador quitó muchísimos recursos precisamente de los consulados. Entonces, aquí tiene la presidenta un problema también de tipo económico, de tipo de recursos humanos, que no va a tener las condiciones de poder atender a todas estas personas que llegarán ahí, pero que seguramente van a ser aprendidas en el momento que salgan. ¿Por Eh, qué? Porque es la instrucción que ha dado Trump. Ha movido ya miles de soldados a la frontera con México y entonces la respuesta es una respuesta bélica. Yo quiero hacer una diferencia, y tengo ahí una gran diferencia respecto de los grupos del delincuencia organizada, determinados como grupos
terroristas. Yo ahí sí tengo una diferencia. Me parece que es un error que la presidenta esté defendiendo eso. Si son terroristas, de alguna manera, allá y acá. Si no, veamos cómo están todas las notas en el país, en distintos estados de la República, en donde están sin ley y hacen de las suyas. Crean realmente un terror. Hay que revisar el informe de causa en común sobre efectivamente estas atrocidades y el informe del horror y del terror que se está viviendo en México. Entonces me parece que ahí se equivoca la presidenta. En lo otro no. En lo otro me parece que sí tiene que decidir de manera clara la protección de las familias mexicanas que seguramente van a ser violentadas por este régimen de Trump. Es complicado, mi querida Marta, poder pensar cómo dialogar con un presidente que no escucha a nadie. O sea, no hay forma. Es decir, lo único que queda es decir, es reaccionar o tratar de poner algunos diques a eso, pero, o sea, tú si fueras presidenta, ¿qué harías? Casi, casi. Sí, no, pues me parece, digo, ojalá fuéramos presidentas alguna, pero no, yo lo que creo que sin duda va a ser muy complejo, pero me parece, por lo menos la semana pasada, Enrique Quintana, que es un especialista del financiero en temas económicos, señalaba que hay una especie de interlocutor empresario entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo ha hecho recapacitar. Y yo creo que, o sea, es posible que eso suceda, pero al final de cuentas, como les decía con respecto a los aranceles, tampoco Trump es tonto, ¿no? O sea, cualquier cosa que realmente afecte los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos, obviamente Trump no lo va a permitir. Entonces yo creo que me parece que en ese sentido la estrategia de México tiene que retomar eso, o sea, cuáles son porque el otro tema es, o sea, sí, la migración, pero también nos estás diciendo que el narcotráfico, pero ¿tú qué vas a hacer para combatir el narcotráfico y el tráfico de armas? O sea, es decir, poner sobre la mesa las posibilidades de que si se va a declarar a la delincuencia organizada como terroristas, pues también tiene que haber una colaboración por parte de Estados Unidos, porque esto tampoco es una invasión cuando ellos quieran venir e invadir, pero entonces poner reglas para que pueda haber una relación en la cual también se reconozca que Estados Unidos sin duda tiene una responsabilidad enorme en el tema de la delincuencia organizada y el tráfico de estupefacientes entre México y Estados Unidos. Suena muy bien poner reglas. No sé si este señor, que cree que todo lo sabe y que todo lo que hace es bueno, va a aceptar reglas. Creo que ahí está el meollo del asunto, es decir, cómo realmente sentarte a la mesa a negociar cuando de entrada él no quiere negociar nada, solo quiere imponer. Creo que ahí es el meollo del asunto y regresamos, Alma, contigo. Volvemos después de este corte rapidísimo. Estamos ya de regreso aquí en su mesa política 5535084761, nuestras vías de contacto, también a través de las distintas redes sociales en Facebook y en X como Simag Noticias, y también cada una de nosotras tenemos las cuentas en las redes sociales, así que háganos llegar sus comentarios y también recuerde que todos los jueves a las 11 de la mañana en esa radio 97.3 de FM está la retransmisión de este programa, así que acompáñenos en cualquiera de sus formas. Y ya lo decíamos, creo que el reto, mi querida Alma, porque estamos hablando de esto, de los impactos, de lo que Trump nos pone como reto, como país, pues es realmente negociar. ¿Se puede negociar con un ser como él? Es decir, está bueno lo que decía Marta en el corte anterior, poner reglas, ¿verdad? Nosotros hacemos esto como país, ¿tú qué vas a hacer? No solamente en cuanto a las armas, sino también al consumo que hay de estupefacientes en aquel país. Sí, bueno, hemos visto que él ha tenido desde el principio un discurso imperialista, de amenaza, de no negociación, y estas son mis reglas. Y me parece que no es sencillo poder tener algún tipo de intercambio. Ojalá que la cooperación y colaboración que se pueda hacer a través de las distintas autoridades que le van a representar sea factible.
A mí sí me gustaría, como feminista abolicionista, detenerme en una de las ordenanzas ejecutivas que él hizo y que fue la última y que está relacionada con instaurar una verdad científica, ¿no? Comprobable. Parece inédito, ¿no? Y lo que dice él, establecer como política del gobierno que solo existen dos sexos, el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, yo no coincido con ninguna de sus órdenes ejecutivas, pero como feminista abolicionista me parece que es muy importante porque no solamente está impactando en todo lo que hemos dicho. Ustedes recordarán aquel libro de los 70 de nuestros, nuestros cuerpos, nuestras vidas, para poder hablar de la autonomía del cuerpo de las mujeres, y ahora le hemos agregado nuestros espacios, porque los baños públicos que costó tanto trabajo, ahora pues pueden entrar cualquiera que se pueda identificar como mujer. Y en este sentido, hablo de esta ordenanza, porque esto que parece inaudito, el de que se tenga que instaurar una orden ejecutiva para una verdad científica y poder impactar en toda una explicación que cuando una lee, se los recomiendo en el blog de Salagre, poder leer toda la traducción de aquello que no se ha permitido por una falta de libertad de expresión, que la ha sufrido de amenazas, discriminación, una Marcela Lagarde, una Laura Lepona, una Yan María Yausolot, una compañera Gudelia, este, se me fue ahorita su apellido, ¿no? Delgado. Entonces, lo pongo sobre la mesa porque esto también habla de la posibilidad de rescatar también el debate político y la no censura político, incluso en los espacios públicos. Vimos que a una diputada Castel también se le censuró por hablar de todo lo que se explica, no lo podemos explicar aquí, pero de todo lo que se explica en esa ordenanza ejecutiva que es bien contradictorio porque es una política pública trumpista que atenta contra todos los derechos de las mujeres. Sin embargo, aquí sí rescata los refugios, se les debe respetar todos los espacios íntimos que unos grupos feministas, abolicionistas hemos reclamado. Entonces, en ese sentido, me parece que vale la pena poder recordar la legitimidad de la defensa de los derechos basadas en el sexo. ¿Qué dices, Angélica de la Peña, de esto que está planteando Alma? No, bueno, pues yo coincido con la traducción correcta de ese acuerdo que ciertamente plantea lo que Alma está diciendo. Y me parece que también se rescata un debate importante que se está dando pues prácticamente en todo el mundo a partir de las propias experiencias que se están teniendo en la preeminencia de la teoría queer, que me parece que tiene una gran discusión y que en algunos países incluso hablar de eso tiene una reacción tremendamente impositiva e incluso hasta peligrosa. Tenemos montones de casos de mujeres feministas, abolicionistas que no pueden escribir nada o decir nada porque inmediatamente la trascendencia de la repercusión de su opinión que ejercida con toda libertad deriva en que les quitan su trabajo, las persiguen, no hay lugar público a donde se presenten, sobre todo si tienen algún libro o dan alguna ponencia sin que haya reacciones de gente que efectivamente está apoyando todo lo que se conoce como la identidad de género. Por lo tanto, en ese sentido, creo que Estados Unidos y en esta elección, a diferencia del anterior mandato de Trump, es que ahora tiene un gran apoyo frente y que se refleja en la composición insisto, de su propio Congreso, en las dos instancias, porque hay una gran discusión que tiene que ver con la falta de reglas que permitan que no se vayan sin ton y son en este debate que incluso tiene
a las federaciones de pediatras divididas en quienes están a favor y quienes no están a favor. Y entonces la FDA se ha quedado callada porque finalmente, como todas y todos sabemos, hay una gran industria farmacéutica transnacional que se dedica precisamente a promover ese tipo de operaciones bloqueadores de la pubertad. Es un tema muy complejo que necesitamos hablarlo con toda libertad y sobre todo teniendo todos los recursos informativos de las repercusiones que tiene sobre todo las personas menores de edad. Una persona adulta puede hacer lo que le dé la gana, puede irse a emborrachar, puede ir a comprar cigarros, pero una persona menor de edad no le venden una cerveza. Entonces sí me parece que en ese sentido tendríamos que dar un debate abierto y yo creo que esa parte refleja de este acuerdo que impulsó Trump, donde se ve una mano experta, no es un asunto como lo maneja Milei, por ejemplo, no es un asunto como lo manejan otros. Me parece que este decreto, este acuerdo, sí es muy interesante leerlo en su traducción correcta y termino diciendo que finalmente refleja un debate, esta apertura que fue criticado Biden de dejar abierto sin una reglamentación que vigilara que no trascendiera a afectar sobre todo a las niñas, a los niños menores de edad, con las repercusiones que ha tenido sin tener, insisto, este tipo de reglamentación para que acote la protección integral de estas personas que no están en condiciones de decidir por sí mismas y que pueden estar cambiando. Eso no quiere decir que nos vayamos en contra de la decisión de que cada quien ejerza su sexualidad como quiera. Me parece que eso hay que dejarlo muy claro, ¿eh? Marta Porque Tagle. es un derecho fundamental que hemos logrado, ¿no? Sí, yo en este tema sí, pues discrepo de mis dos compañeras porque me parece que el problema de la orden ejecutiva de Trump en lo que se traduce es en una discriminación. O sea, lo que vamos a tener enfrente es grupos de la diversidad sexual discriminados de programas, de servicios, del acceso incluso al ejército y que al final de cuentas esta discriminación es lo que pone de por medio, pues es no garantizar los derechos de todas las personas independientemente de su identidad sexual. Y yo creo que, o sea, creo que sí es sintomático que cierta parte del feminismo esté coincidiendo en este tema con Trump, porque justo es cuando demuestras que este discurso que se ha colado de la ideología de género, y lo pongo entre comillas, pues hace que coincidan estos extremos que me parecen muy peligroso porque, insisto, al final de cuentas, en lo que se traduce es que la gente se esté discriminando. O sea, en los hechos, la orden ejecutiva de Trump en lo que se va a traducir es que estas personas no puedan acceder a programas, servicios e incluso a cuestiones mucho más graves, por ejemplo, muy relacionadas con temas como de enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, en fin, vamos a ver repercusiones a partir de esta orden ejecutiva y además en el ejercicio, en el acceso al ejercicio de sus derechos. Yo definitivamente creo que en esto sí, todos estos grupos conservadores de los que hablábamos, de Milei y muchos otros, coinciden y es parte de esta ideología conservadora que les lleva a hacer este tipo de planteamientos y a imponer por ley algo que ya en la realidad no se puede ver reflejado. Las sociedades somos muy diversas, no solamente tenemos un solo tipo de identidad sexual y me parece que aunque él esté tomando esta determinación y con él le acompañen muchas personas, pues es una realidad que ya no se ve reflejada en el país y en el mundo entero y habrá que ver esto cómo se concreta de manera muy específica en los siguientes meses en el caso de Estados Unidos y que sin duda además va a tener repercusiones a otras partes del mundo. Y por el otro lado, no podemos dejar de ver lo que está haciendo Trump en materia de aborto. Es decir, la regresión a los derechos sexuales y reproductivos no solamente están en el país, sino vienen en una política mucho más global, que de esto hablaremos en el siguiente segmento para ir cerrando el programa del día de hoy. No se vaya, háganos llegar sus comentarios a través de las redes sociales y también del 55 35 08 47 61. Volvemos, vamos a un corte de estación, no se vaya.
Y ya estamos de regreso aquí en Mesa Política, un análisis feminista para la igualdad, con Marta Tagle, Angélica de la Peña y Alma Margarita Oseguera. A ver, de este lado de los retrocesos para los derechos humanos de las mujeres está, por supuesto, el derecho al aborto. Es decir, él no es ningún ser de avanzada. Estamos hablando de Donald Trump. Es un mandatario que es conservador. Y creo que eso no hay que perderlo de vista. Y lo que hemos visto, ya lo decía él también en su campaña, y el viernes pasado, pues lo cumplió. Es decir, quitarle fondos a las organizaciones que promuevan o que promuevan el aborto, que permitan el aborto. Eso va a poner en riesgo a las mujeres en Estados Unidos, que ya de por sí han visto unas políticas regresivas. En ese sentido, lo hemos ido mirando, pero también hay una amenaza, mi querida Angélica, de meterlas a prisión. Es decir, Trump no solamente ha dicho ya y lo ha ejecutado, quitar los recursos. La otra amenaza que hay, porque es un conservador misógino, es meter a prisión a las mujeres y modificar la ley para evitar efectivamente que se acceda a la interrupción legal del embarazo en aquel país, y no dudemos que también después se expanda. Lo hizo en su primer mandato, no sé si recuerdan, que le quitó los recursos al Fondo de Población de las Naciones Unidas, argumentando precisamente que promovían el aborto en el mundo. Creo que esos son digamos, las acciones que pintan de cuerpo completo también la misoginia de este hombre. Sí, sin duda, Donald Trump es un hombre de ultraderecha, es un hombre autoritario, misógino, xenofóbico, que no le va bien al mundo tener este tipo de mandatarios en las naciones, y sobre todo esta que es una nación muy poderosa y que además todo lo que lo mueve, y insisto, por eso ganó, es que regresar a la época dorada de Estados Unidos y todas estas fanfarronerías que le veíamos y que ahora está concretando. No creo que vaya a haber condiciones de poder llegar a acuerdos con él en muchos temas. Por cierto, el caso del aborto en Estados Unidos está inscrito su determinación en cada uno de los estados, no ahora, sino fue en la época de Biden, en el gobierno anterior, y cada entidad, cada estado puede su Congreso determinar qué pasa con el aborto. Eso ya está así. Por cierto, esto me lleva, y lo tengo que hacer un paréntesis para reconocer que en el caso de México, al revés, hay un gran avance importante. El impulso, creo que es una de las cosas importantes que hay que celebrar por parte de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de apoyar a que haya a nivel federal en un aborto frente a un embarazo no deseado, una interrupción legal de un embarazo no deseado en las instituciones federales como un mandato. Eso me parece muy importante, lo que está empezando a ver, y es importante reconocerlo. Y en el caso de Estados Unidos, pues hay que estar atentas a ver qué es lo que hacen las propias organizaciones. Hay organizaciones muy fuertes de mujeres feministas, de mujeres que tienen toda una gran trayectoria, y su movilización y su determinación en un país que ciertamente goza de libertades, a diferencia de otros países en donde salen las mujeres a protestar inmediatamente, son reprimidas, encarceladas y algunas desaparecidas. En el caso de Estados Unidos no. Y por lo tanto hay que estar atentas que cuál va a ser la respuesta de todas estas mujeres, de todas estas organizaciones, que seguramente van a responder frente a este tipo de retrocesos. Marta Tagle, el movimiento feminista estadounidense está preocupado no solamente por el aborto, también han señalado las políticas laborales contra el acoso sexual están en peligro por estas
por Trump y por las acciones que pueda tomar. Incluso han señalado la igualdad salarial con la cual hoy las estadounidenses, digamos, normativamente cuentan. Otra cosa es que en la realidad no esté, ¿verdad? Como en ningún país. Y señalaban también, y lo han estado colocando, aumentar la pobreza de las mujeres en Estados Unidos, porque tal como lo hizo en su primer mandato Trump, eliminar aquellos programas sociales que van precisamente a compensar estas condiciones de desigualdad de las mujeres es parte de lo que va a ir retirando este presidente. No solamente, es decir, es toda una estructura que va debilitando pues las condiciones de igualdad de las mujeres en aquel país, mi querida Marta Tagle. Sí, no, pues la idea de la era dorada que tiene Trump de Estados Unidos es justamente esta idea en el cual, ¿no? Había las mujeres tradicionales encargadas de su casa y que no pudieran ejercer sus derechos, ¿no? Esa es la idea de que tiene él y muchos machistas como él que votaron al final de cuentas por él y que además déjenme decirles que una buena importante de los votos que obtuvo justamente es de esta comunidad de latinos mexicanos, de latinos hombres, ¿no? Que obviamente, ¿no? Este, el machismo los acompaña del otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, creo que sin duda es una realidad lo que va a suceder, todo esto que mencionabas tú, lo que ha venido mencionando Angélica en el caso de Estados Unidos, pero sí, efectivamente, desde su primer periodo, la principal resistencia que se vio fue la de las mujeres. Recordemos de Women on March, que se dio justamente un día antes de su toma de posesión la primera vez. Eso llevó a una gran articulación de mujeres que además, entre otras cosas, fortalecieron los liderazgos políticos de mujeres para que llegaran a cargos de elección y eso ha permitido que haya mujeres también congresistas que sin duda van a estar dando ahí la batalla. Aunque también me parece que es un tema de estudio y de análisis, pues a ver finalmente qué pasó con el voto de las mujeres en Estados Unidos, porque no fue suficiente. O sea, creo que toda esta preocupación ya se veía venir, ¿no? Y hubo una gran empuje por parte de las mujeres a favor de Kamala Harris y esto no fue suficiente, ¿no? O sea, muchos veíamos esperanzados los datos, esperando que tarde o temprano algún estado volteara las cosas y no, fue todo lo contrario, ¿no? Entonces, es algo que hay que seguir estudiando porque hoy estaban las mujeres articuladas, participando y no fue suficiente y pues hoy tenemos ya aquí, pues digamos que la revancha machista desde Estados Unidos. Y no solamente se queda en Estados Unidos, Alma Margarita, porque Estados Unidos, digo, es económicamente, políticamente, es un jugador importante en la cancha internacional y así como hemos visto que Donald Trump ya dijo, me salgo de la OMS, bla, 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 me salgo del Acuerdo de París, digo, puede ser estas presiones para precisamente orillar a algunos retrocesos a nivel internacional, más lo que hemos visto con sus aliados conservadores que tampoco quieren los derechos humanos de las mujeres. Es decir, no es cualquier cosa, incluso para el movimiento feminista, el corte, digamos, la restricción de recursos financieros está en juego en general en el mundo. Sí, la victoria de Trump tan avasallante, pues fue también el escenario político de retroceso para los derechos de las mujeres. Eso es sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, por el otro lado, también hemos visto que, eh, voy a hacer una comparación. En México, en el sexenio pasado, vimos que también se ganaron y se promovieron eh, realmente que se garantizara la NOM 046 en México, en los hospitales, y no es cierto, no se logró garantizar en muchísimas entidades de nuestro país cuando se suponía que ya era algo aprobado, ya era algo que todos los gobiernos estaban incluso en aquellos gobiernos morenistas, que se supone que eran los que estaban empujándolo más. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque no tenemos la garantía que los derechos de las mujeres sean siempre una prioridad en las políticas públicas
ya sea del populismo de derecha o populismo de izquierda, porque en el discurso sí se ha dicho mucho, pero en la práctica hemos visto que nos faltan muchísimas cosas. Y por eso, por supuesto que lo que estamos viviendo en este momento a nivel internacional, pues es algo muy serio. Esta política de antiderechos, eh, en particular nos estamos refiriendo a las mujeres, no solamente es de las mujeres, en este caso de la política internacional de Trump. Sin embargo, también valdría la pena que hiciéramos una reflexión como país, cómo nosotros vamos hacia adentro a trabajar para poder garantizar nuestros derechos en todo el país de estos derechos sexuales y reproductivos, porque tampoco se están garantizando. Y tenemos a una mujer presidenta. O sea, no es que le quise dar la vuelta, sino que quiero decir que los derechos de las mujeres, no importa quién esté, no están garantizados al 100%, aun cuando se nos prometa y tengan Demasiado. en los congresos, o sea, entonces, pues de un supremacista blanco, machista, sexista, misógino, pues menos, al contrario, es terrible. A ver, y frente a esto, digamos, pues la llamada política exterior feminista que tienen varios países, pues yo no sé cómo le van a hacer, ¿verdad? O ahí cómo van a jugar frente a esto, mi querida Angélica, en un minuto, porque creo que son de los retos que está precisamente a nivel internacional, ¿no? Bueno, a nivel internacional yo creo que de manera muy breve, quizás deba decirlo con claridad, la Organización de Naciones Unidas tiene que refundarse, reorganizarse, reestructurarse, no sé cómo, porque todas las agencias, los consejos, las comisiones, la propia OMS, la propia ONU Mujeres, etcétera, me parece que, o el Consejo de Seguridad, qué sé yo, el Consejo de Derechos Humanos, hoy no tienen, están perdiendo influencia en todos los países que están siendo gobernados por este tipo de personajes como el que hoy nos ocupa. Yo creo que necesitamos particularmente en lo que se refiere a los derechos de las mujeres y de las niñas, sentarnos a discutir, quizás ahora en la revisión de la conferencia, de la plataforma de acción de la conferencia de Beijing, tengamos condiciones de hacerlo. Nunca se ha querido hacer, por eso es que se refrenda la misma plataforma desde el 95 y porque hay retrocesos hacia la derecha en muchísimos países y eso puede cambiar incluso lo que quedó inscrito en esas esferas establecidas en la plataforma de Beijing. De tal manera que me parece que estamos ante un tema muy complejo, querida Lucía. Necesitamos quizás abordarlo de manera específica, pero sí estoy convencida a partir de lo que conocemos de que ya Naciones Unidas se está quedando corta frente a los retos que tiene el país en distintos aspectos, en distintos temas. Y esa es parte de lo que tendremos que estar pues atentas de cómo viene esta parte del mundo, ¿verdad? Y cómo se va a enfrentar. Gracias a las 3, se nos ha terminado el tiempo. Gracias a las 3 por estar esta mañana aquí con nosotras. Y bueno, nos veremos el próximo lunes a las 10 de la mañana para pues estar con otro tema aquí en esta mesa política. Recuerde, la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en esta mesa política en CIMAC Radio a las 10 de la mañana. Hasta luego. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.